Bien, ahora vamos a escuchar a el colegio José Luis Cerci, de Bellavista, Corrientes. Los invitamos a pasar. Son Natalia Cáceres, Valeria Encina, Omar Suárez y Lisandro Ojeda. Y el tema, protesta popular docente en Corrientes hacia 1999. Buenas tardes, nosotros somos de Bellavista, Corrientes. El grupo está integrado por Ojeda Lisandro, Suárez Omar, Natalia Cáceres y quien le habla Encina Valeria. Bueno, el tema del trabajo, el título de nuestro trabajo es Protesta Popular Docente en Corrientes hacia 1999. Bueno, si bien existen trabajos referidos a la temática planteada, a la temática que es transformación en el mundo del trabajo y la forma de movilización docente en las últimas décadas, si bien existen trabajos planteados con la temática planteada, es de nuestro... Según las primeras indagaciones, fue de nuestro interés hacer el análisis de por qué motivo se realizaron estas movilizaciones en Corrientes hacia 1999, recurriendo para ello a las experiencias de algunos actores sociales de nuestra localidad. Recurriendo para ello a la memoria como elemento importante para dar voz y registrar sucesos que entrelacen los marcos conceptuales examinados y los sucesos acontecidos a nivel nacional. En el presente trabajo, lo que nosotros hicimos fue intentar abordar los motivos por los cuales se realizó esta movilización en el puente General Belgrano, que es el puente que une Corrientes con Chaco, especialmente puntualizando al movimiento iniciado por los docentes. En el objetivo que el grupo deseó alcanzar es reconstruir sucintamente intervenciones, motivos e intereses de algunos actores sociales en este movimiento. El grupo, antes de empezar el trabajo, se planteó algunas cuestiones, y las cuestiones fueron: ¿por qué motivo los docentes realizaron este movimiento en Corrientes en 1999? Y por qué motivo otros actores sociales se vieron involucrados en esta protesta. A lo cual el grupo tomó como hipótesis que la falta de pago de sueldo y la situación económica que llevaba en ese tiempo la provincia fueron los motivos por los cuales comenzó este movimiento de protesta popular. En esta protesta se vieron involucrados diferentes actores sociales, como docentes, empleados de la salud, empleados de la energía, administración pública, policía,
porque vieron la necesidad de aprovechar este movimiento hecho por los docentes para sumar sus quejas. Vieron el movimiento que hicieron los docentes y quisieron aprovechar otros actores sociales para sumar sus quejas. Hacia 1999, en la provincia de Corrientes, ocurriría un movimiento que duraría desde abril a diciembre, que tendría principalmente como protagonista, como ya dije, actores sociales como empleados de la salud, empleados de la energía, jubilados, docentes, policía. Estos actores sociales nombrados anteriormente fueron, si bien se dice que este movimiento fue iniciado por docentes, estos actores sociales nombrados anteriormente ingresaron a la movilización junto a estudiantes secundarios, a tutores, a transportistas escolares, a agropecuarios también, y entre otros. Movilización docente, tomamos nosotros un dicho que tiene de la bibliografía, leímos la bibliografía de la Olimpiada de Historia del nivel B y C, y tomamos como una idea importante lo que dice Gino Germany, que dice... tomamos lo que dice Gino Germany, que incluye que protesta social es un acontecimiento visible de acción contenciosa orientado al sostenimiento de una demanda. Se sostiene que este movimiento que se realizó en Corrientes es de tipo popular, donde fueron permanentes las asambleas en plaza, los cortes de ruta y los cortes en el puente provincial. Corrientes en esa época, en 1999, que es donde pasa esto desde abril a diciembre, entre fines de 1998 y 1999, Corrientes pasaría por una crisis que registraría una crisis que registraría la mayor pobreza en la historia correntina. La información que fundamenta nuestro trabajo proviene del relevamiento de fuentes édicas, como el análisis de paper relacionados al tema, elaborados principalmente de investigadores y alumnos de la UNE, así como de investigadores del CONICET. También realizamos el relevamiento, la lectura de archivos, o sea, visualización también de videos y diarios y documentales de la época. Este trabajo se transforma en una primera mirada, ya que no pretendíamos tomar la totalidad de categorías que podríamos tomar de este trabajo. Es de tipo exploratorio y tiene como marco la bibliografía de nivel B y C. También tomamos información, realizamos entrevistas, el cual nos permitiría obtener información explícita de lo acontecido. Para la realización de la entrevista, anteriormente realizamos un cuestionario, el cual se realizaría a todos los entrevistados. El criterio para la selección de las personas entrevistadas era la ocupación que tenían en ese momento y si participaron o no en el movimiento de autoconvocados. Para este trabajo realizamos 4 entrevistas. Dada la clasificación por Vega, que está en una de la categoría C, elegimos los tipos de preguntas abiertas. Nosotros para este trabajo, pasé por la última parte, para este trabajo tomamos como comparación
lo que vivió el movimiento docente más violento que vivió Argentina, que fue en 1993 en Jujuy y en Santiago del Estero. Que se trató también de trabajadores estatales que asaltaron e incendiaron edificios, teniendo repercusión a nivel nacional e internacional. Todos estos hechos se entrelazan de forma sistemática o asistemática, generando una ruptura en la relación con los representantes. Bueno, el periodo indagado demuestra que las movilizaciones fueron iniciadas por la falta de pago y nuevamente se agregaron el mal momento de la obra social. En la conclusión, lo que registramos es que esta movilización se hace porque los docentes estaban reclamando su sueldo y hacen la manifestación, la protesta popular para mostrar, hacen esa acción para mostrar el desacuerdo por no tener lo que ellos pedían, que era el sueldo, porque a los docentes hacen esta manifestación porque se le debía el aguinaldo de diciembre del 98 y no le pagaban los sueldos de marzo, abril y mayo, no se les pagaba, y también se le adeudaba el aguinaldo de diciembre. Entonces, los docentes, vamos a contar algunos hechos. En nuestro trabajo, en nuestro marco teórico, hicimos como una cronología de los hechos que fueron pasando desde abril a diciembre. Fuimos tomando hechos puntuales que fueron pasando en ese periodo, anexando con la experiencia vivida tomada de la entrevista. De la entrevista, que como dijo mi compañera, para hacer la entrevista tenían que pasar, eran alumnos de la época, docentes de la época, políticos de la época. Tenemos el caso de una docente de la época que hoy tiene un rol muy importante en nuestra ciudad, que es la intendenta, que nos ayudó mucho con este tema, es docente. Ella estaba presente en 1999 en el Puente General Belgrano y nos ayudó mucho con el tema. Ella dice algo muy importante, que ella se dio cuenta, cuando asumió el rol de intendente. Ella dice que la mejor manera de cambiar algo, de una situación, es desde lo político y no estar siempre criticando desde afuera, así como hacen algunas personas que critican sin tener idea de lo que está pasando, de por qué alguien critica algo. Hace 2 semanas estábamos hablando con un profesor de una materia y nos decía que los cortes y este tipo de movilizaciones de quejas tipo piquete no tienen que hacerse, porque dice que retrasa a las personas, o retrasa, por ejemplo, en el corte del puente. Los docentes cortaron el puente porque era un punto de acceso para exportar cítricos, porque en Corrientes hay mucho tema de cítricos, donde venimos nosotros, de la tierra de la naranja. Ahora vamos a decir algunos hechos importantes que hubieron desde abril a diciembre, que la primera junta
en el puente ocurre el 12 de mayo de 1999. Se reúnen convocados y autoconvocados. Los autoconvocados eran las personas que no pertenecían, o sea, sí pertenecían, pero ellos en el movimiento no participaban como integrantes de un sindicato, sino que ellos formaban parte de las movilizaciones como autoconvocados, digamos, sin que tener que estar dando información a los sindicatos, digamos, siempre como cuando vos perteneces a un sindicato, me parece que vos tenés que estar respetando las reglas del sindicato a donde vos perteneces. Y en este caso ellos participaban como autoconvocados. Esto, como le iba a decir, este movimiento se produjo en la capital correntina porque los docentes en el interior, o sea, en los pueblos de Bellavista, Salada, Mercedes, no sé si conocerán Corrientes, en el interior de Corrientes, en las ciudades, hacían las manifestaciones, pero ¿qué pasa? No tenían repercusión, nadie les escuchaba. Entonces, lo que decidieron los docentes es juntarse en Corrientes, en un lugar monumental, o sea, histórico, juntarse para así atraer periodistas de toda parte de Argentina. Lo que ellos nos decían era que había docentes de todas partes de Corrientes. Lo que ellos hacían por cada ciudad de la provincia, elegían 3 representantes, y ese representante iba a Corrientes, a donde se realizaba la movilización masiva, y ellos daban voto y voz de lo que su grupo de su ciudad decía o pretendía. Tuvimos que entrevistamos a 4 personas, como dijo mi compañera, y a una persona que entrevistamos era un periodista de la época. Y ese periodista de la época nos cuenta que tuvo que salir de la provincia por amenazas del gobierno. A él tuvo que salir a Córdoba. Luego vuelve, en noviembre vuelve este entrevistado. Este entrevistado. Y hay diferentes hechos que van pasando desde abril a diciembre, que por ejemplo se produjo la Marcha de la Luz, que se trataba de las personas de todos los que hacían la movilización. La Marcha de la Luz pasaban por una calle, iban caminando 20 cuadras hasta llegar al puente con velas, todas las personas con velas, una especie de farolito, ¿sí? ¿Cómo se dice farolito? Velas con un tubo encima, por eso se llamó Marcha de la Luz. Lo que nos dice un entrevistado, nos dice que ellos hicieron la movilización pasivamente. En la primera movilización, que es el 12, fueron 20.000 personas las que acudieron al puente, pero siempre pasivamente. Se realizaron misas celebradas para los que hacían la movilización. Luego, en el arzobispo de la capital se encontró pintado curas traidores, se encontró pintado, y según lo que dicen es que fueron pintados por autoconvocados, según lo que dicen, pero no se saben, pudieron ser lo del gobierno para generar un conflicto, ¿no? También lamentablemente el último, que fue el 17 de diciembre, que fue la cuarta. Las reuniones duraban mucho, duraban 20 días, se juntaban, duraban 30 días, de un mes al otro, luego se volvían para sus lugares de origen
y se volvían a juntar después, fue 4 veces las que se juntaron, por decir. En diciembre, el último día, el 17 de diciembre, lamentablemente la gendarmería reprimió a los que estaban haciendo la movilización y lamentablemente murieron 2 personas que no tenían nada que ver con la movilización, eran vecinos del lugar y de casualidad pasaban por ahí y fueron heridos por balas de plomo, no por balas de goma, por balas de plomo, por parte de gendarmería. El ministro del Interior, Carlos Storari, es el que manda a reprimir a estas personas que estaban haciendo la movilización. Hubo 28 heridos y 2 muertos, y esos 2 muertos, como le dije, no tuvieron nada que ver con la protesta, o sea, pagaron algo que eran vecinos del lugar. Y por ahí hay una imagen en el Power, en la entrada del puente, yendo para Chaco, o sea, pasando, está este cartel con el nombre de las 2 personas muertas. Y no sé si se acuerdan, pero el fin de semana pasado la presidenta estuvo en Itatí, en Corrientes. El fin de semana pasado, no sé si suelen ver la cadena nacional o que cambian. ¿Ustedes? No, estuvo en Itatí. Estuvo en Itatí y habló del tema. O sea, este era un tema olvidado en Corrientes. Nosotros hablamos del tema y salimos en el diario Época. La señora intendenta y autoridades nos citaban en el lugar para hablar del tema. Salimos 3 veces en el diario Época y a ver si salimos ahora otra vez. Salimos en el diario Época y la intendenta habló del tema, la presidenta habló del tema y dijo que la presidenta dijo que iban a retomar el caso. Digamos, como nadie sabe que la movilización fue reprimida por la gendarmería, pero en realidad no sabe quién fue el que disparó la bala que mató a esos dos Y bueno, y lo que cuando hicimos el trabajo, o sea, le dijimos la metodología y algunos hechos. Cuando nos presentaron el trabajo dijimos, bueno, vamos a hacer el trabajo, nos reunimos y nosotros pensamos que iba a ser algo fácil, pero hablar en tercera persona, algo que nunca hacemos encima los correntinos, nosotros como hablamos de forma vulgar, y hacer en tercera persona fue un trabajo que nos llevó 2 meses y un mes y algo, casi 3. Estuvimos hasta el último día, estuvimos trabajando el fin de semana, extra de clase, estábamos haciendo los trabajos. Y bueno, y lo que pensamos nosotros es hasta lo que tiene que llegar alguien para reclamar lo que le corresponde, porque hasta dónde tiene que llegar un trabajador para, como le digo, para reclamar lo que le corresponde. Hasta, miren, tuvieron que morir 2 personas para que el gobierno se ponga, como le digo, se ponga las pilas para pagar lo que le debía a los docentes. Y no se le pagó todo de una, se le iba pagando de a poquito, según lo que nos cuentan los entrevistados. Se le fue pagando de a poquito. Es lamentable que, así como ayer fue el segundo día de paro docente, creo, en Buenos Aires, algo así, fue el segundo día. Es lamentable que tenga que pasar por eso. ¿Verdad? Fue un trabajo que comenzó con movilización docente y terminó con un problema político,
porque en ese periodo que hubo las movilizaciones, destituyeron del mando al gobernador, a intendente de Corrientes, ¿no? Brian Pocal era el gobernador de esa época y nosotros vimos un video documental que contaba que Brian Pocal andaba de banco en banco pidiendo préstamos hasta que el Banco de Galicia le dio un préstamo de 80 millones, que no sabemos qué pasó con esa plata. No sabemos qué pasó con esa plata. Y unos meses después es la legislatura la que manda presa a Brian Pocal porque no sabían qué hizo con esa plata, con ese préstamo que pidió. Además nunca devolvió la plata, la habrán devuelto, pero otro gobierno. Fue un trabajo que revivimos ahora como grande, porque en esa época nosotros estábamos en primer grado y pasamos de grado porque como había los paros y no dábamos nada, digamos, no teníamos clase, pasamos por decreto. O sea que es escasa nuestra memoria de primer grado. No empezamos de jardín a segundo grado, no empezamos primer grado. De jardín nos tiraron a segundo grado. Fueron semanas nada más de clase. Menos las escuelas públicas. Las escuelas privadas, perdón. Las escuelas públicas. ¿No? Muchas gracias por su atención. Comentarios. Vos dijiste que le hiciste una pregunta a tu profesor sobre qué opinaba sobre piquetes y eso, y lo que te contestó. La pregunta mía es, ¿qué opinan ustedes sobre eso? Sobre el piquete y lamentablemente la desesperación de no tener plata para comprar el pan de cada día es lo que le lleva a un trabajador a hacer eso. Este docente nos decía por qué van a cortar un punto de acceso importante de transporte para los camioneros y para todo tipo de personas, porque él dice que se comía una hora de algo de embotellamiento ahí en el puente. Él decía que ese movimiento teníamos que ir a hacer en la casa del gobernador, a molestarle a las personas que son las que están haciendo mal el rol que llevaban en ese tiempo. El profesor nos decía que teníamos que ir a la casa, que las personas, los docentes tenían que ir a la casa de él a no dejarle dormir. Pero como te digo, nosotros como pensamos todo el grupo, que la falta de dinero para comprar el pan de todos los días, la comida, y más si tenés hijos, te lleva a la desesperación, te lleva a hacer eso. Perdón, ¿se intervino esa provincia después de esta piquete? Sí. Después de esa movilización. Sí, se intervino, ¿no? Sí. Se intervino. Y otra cosa, lo que nos decían también entrevistados, que lo que iba pasando en Corrientes era lo que después se iba a ver reflejado en todo el país. Dentro de 3 años, en el 2002, 2001, lo que pasaba en la provincia después se veía reflejado dentro de 2 o 3 años. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Le llevo a ver si se escucha. No, ahí va el micrófono. Yo quisiera
quisiera saber sobre el rol del sindicato, porque siempre escuchaba de autoconvocado, no sé si lo investigaron, vieron por qué estaba tan débil. ¿Y por qué piensan ustedes, otra pregunta, ¿no?, que en este momento se revisa estos 2 muertos, toda esta situación ahora y no ponerle en el 2001, 2003? ¿Piensan que es aparte de por lo que hicieron ustedes, la investigación, o por un cambio de coyuntura política? Y digamos, la movilización se hizo de los autoconvocados. Los sindicatos también, los sindicatos y distintos partidos políticos también se involucraron, digamos, en esas movilizaciones, pidiendo otros, o sea, teniendo otros reclamos. Pero esa parte de los sindicatos nosotros no averiguamos, digamos, y por qué fue que estuvo muy débil. Solo sabíamos que sí estuvieron estuvieron, digamos, en la movilización, pero pidiendo más, pues se transformó más en parte política, no de reclamos, digamos, de sindicatos ni nada de eso. Y respecto a la otra pregunta, que era por qué se presta atención ahora sobre los 2 muertos que dijo, y que ojalá sea por el tema de nosotros, de la Olimpiada de Historia, que hayamos tenido repercusión, ojalá, pero creo que el cambio de, así como dijo usted, el cambio de coyuntura política fue lo que llevó a esta autoridad, tal vez esta presidenta tiene otro sentido, otro tipo de tener la relación con el pueblo, y no como usted dijo en el 2001, en el 2000, capaz que esos representantes que teníamos no le daban importancia a este tema. Pero tiene razón, no sé por qué antes y por qué ahora. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? Tengo acá. Hasta ahora nadie fue juzgado por el asesinato este. Exactamente. Como dije, el fin de semana pasado estuvo la presidenta y... no, hasta ahora se sabe que en los diarios, documentales que nosotros vimos y averiguamos, no encontramos que ninguno todavía fue juzgado, digamos. Solo se sabe que a la gendarmería se le empezó a hacer tipo un juicio. Se le empezó o sea, la presidenta, como dijimos, se hizo cargo de lo que pasó de las 2 muertes, se hizo cargo que fue el Estado lo que tuvieron la culpa, pero no se sabe quién fue los que dispararon. Había una lupa encima de, como le dije, de Storari y Chapel. Uno de los dos estuvo en un campo de Córdoba, de concentración en Córdoba, que estuvo en la represión, que fue uno de los integrantes de la represión, que fue Chapel. ¿Alguna otra pregunta? Vos decías que estos trabajadores de educación, digamos, por la desesperación de no tener que llevar para su familia, optaban por los cortes de ruta o del puente en este caso.
Y esas acciones, ¿no te parece que pueden ser también deliberadas y estratégicas para ser visualizado no solamente por el gobierno, sino por el conjunto de la sociedad? O sea, si se refiere a sentarse a dialogar con las autoridades y sociedad. Digo, este accionar, yo no te preguntaba si es que es realmente un impulso de familias desesperadas que van a buscar algún tipo de solución, o si son, digamos, producto de la deliberación de estos actores sociales de buscar el modo más contundente para hacerse ver. O sea, fue el corte del puente fue como un modo para hacerse escuchar a las autoridades nacionales. Fue por, o sea, lo que nos decían era que en las juntas, como que ellos no encontraban en la provincia la respuesta que ellos querían, por ese motivo ellos tomaron la decisión de realizar el corte en el puente. Era como le dijimos, era una protesta popular, era una movilización, protesta popular iniciada por docentes, pero estos otros actores sociales vieron la necesidad de aprovechar este movimiento que iniciaron los docentes para sumar sus quejas, aprovecharon. Además también los reclamos que tenían los docentes, ellos le hacían saber a los ciudadanos y ellos tenían apoyo de la sociedad. Al principio, las familias, así como le dije primero, como le dije, pasamos por decreto, no teníamos casi días de clase, y la familia le tildaba a los docentes de Araganes, porque los docentes hacían paros y banderazos en escuelas, y los docentes le tildaban de Araganes, de todo, y esas son, no sé, no voy a jugar, pero creo que son personas que no están informadas del tema y critican sin saber, como hay muchas personas que critican a los políticos pero sin saber, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, algunos comentarios y tal vez intermedio haya algunas preguntas un poco desordenadas, así que voy a apelar a ustedes. Porque primero tengo un comentario general del trabajo y voy a ir viendo qué cuestiones todavía no han salido acá en este intercambio. Con respecto al trabajo escrito, cuando ustedes plantean el contexto, hacen referencias a protestas de trabajadores del Estado en Jujuy y en Santiago del Estero. Cerca de algunas de esas protestas hay trabajos, ¿no? Trabajos hechos desde la sociología, que creo que, no sé si ustedes simplemente tenían la referencia o si los han tenido contacto, han podido leer algunos de esos trabajos. Y con relación a eso, después voy desgranando otras cosas, en todo caso vamos de a uno. Y con relación a eso me pareció que el contexto, uno de los elementos del peso del contexto, hacia el año 99, esta cuestión de la desarticulación del Estado, ¿no? que tiene, creo, mucho que ver con las protestas de los trabajadores del Estado. Una cosa que, al menos yo no recuerdo haber leído, me parece que en el contexto es fundamental esto, porque fíjense quiénes son los que más reclaman en este periodo de neoliberalismo a ultranza. Son trabajadores, en este caso, por ejemplo, que tienen medianamente un trabajo seguro, que tienen inclusive condiciones como para protestar, porque no está en juego, en todo caso sí hay salarios atrasados, pero tienen trabajo y en algunos casos o en muchos casos estabilidad, cosa que los diferencia de otro tipo de trabajadores que están directamente entrando en la desocupación o en la precarización abierta. Entonces este era un elemento que me parece la desarticulación del Estado
un elemento importante para tener en cuenta en el contexto. Otra cuestión que yo había marcado, que ustedes acá recién expresaron, con la palabra aprovechar, la protesta de los docentes fue aprovechada por otros actores. Tal vez eso también hubiese merecido ver quiénes eran esos otros actores, por qué motivo, y sobre todo esta cuestión del aprovechar. Porque a veces esto puede llegar a sonar mal, es decir, como algo muy instrumental. Hay algunos ahí que, ya que estamos, al río revuelto ganancia de pescadores, y nosotros desde el análisis de la conflictividad social, lo que tratamos de ver es por qué actores se suman a la protesta, con qué reivindicaciones específicas, si simplemente es por solidaridad, si comparten objetivos, si hay objetivos distintos pero coinciden. Me pareció otra cuestión importante para sobre todo porque recuerdo yo desde el momento que ustedes mandaron el tema, aparecía esta expresión, la protesta se torna popular, y una de las primeras cosas que le dijimos era aclarar, ¿no? ¿Por qué popular? Y ustedes intentaron aproximarse a al menos una respuesta, es decir, popular por la sumatoria de actores, pero acá hay algo importante, que es popular porque incluye sectores sociales distintos, dicen ustedes, de las clases dominantes. Con respecto concretamente al actor docente, acá estamos en el gremio, ¿no? Lo digo en general. Reconocernos como trabajadores nos llevó su buen tiempo a los docentes. Y organizarnos, digamos, a través de nuestros sindicatos, nos llevó también un buen tiempo, porque esto es otra cosa que hay que precisar cuando uno habla de la protesta. No es lo mismo el movimiento obrero con una tradición de organización y de lucha que estos sectores, diríamos, del sector servicios, como el caso nuestro, la docencia, que yo lo he vivido además, es decir, que reconocerse como trabajadores no era fácil, y pensar en formas de protesta que incluyeran huelgas, que incluyeran, costó también como un proceso, bueno, después fue acelerado por las políticas de los 90, ese proceso, ¿no? Eran algunos de los comentarios que les quería hacer. A mí me asombró cuando leí el trabajo, y también ahora que los escucho a ustedes, la envergadura del conflicto. Por ahí ustedes decían, claro, esto tuvo una serie de consecuencias a nivel más totalmente político, de institución, de autoridades, de cambios en este sentido, pero es notable la envergadura del conflicto. Por eso es que se hace interesante ver la posibilidad de tratar de indagar, tal vez en un próximo paso, de indagar qué otros sectores confluyeron y las razones por las cuales estos sectores amplios de paros y protestas que en un primer momento, como ustedes dicen, las propias familias de los alumnos no eran del todo bienvenidas, ni bien recibidas o bien conceptualizadas. Y por último, tengo algunas otras cosas, pero bueno, para no desviarme tanto, yo pensé cómo a veces algunos temas del pasado y del presente, ¿no? Y sobre todo cómo a veces el pasado, desde el presente, puede ser utilizado para fundamentar a veces, otras veces para justificar cosas del presente, otras veces para hacer más legítimo cosas del presente. Yo les voy a ser sincera, no conozco muy bien estas cuestiones últimas de la visita de la presidenta, etcétera, pero esta cuestión de si es como ustedes dicen, ¿no? De poner en tela de juicio el accionar de la gendarmería y del aparato represivo del Estado, me parece que tiene que ver con el presente fundamentalmente y con ciertas cuestiones del presente. Eso también son temas muy interesantes para nosotros, los que hacemos historia, porque ustedes están haciendo historia, ustedes están investigando, ustedes estamos produciendo conocimiento. Así que, bueno, algunos comentarios, y no sé si me quedó en el medio alguna pregunta. Creo que básicamente la cuestión de los sectores que se aunan a veces en una coyuntura conflictiva. Para nosotros, antes que me olvide, esto de llegar acá a Nacional fue todo un logro, porque
nosotros somos el Colegio CELSIC, una institución nueva que del 2008 que nos dio el gobierno, porque nosotros compartíamos escuela con una primaria, el edificio con una primaria. Y luego el gobierno nos hizo un edificio al lado y nosotros venimos de una escuela que está orientada completamente a la biología, y pasar a un nacional en historia es un hecho que, o sea, ya estamos contentos de estar acá. De las 12 materias que tenemos, 5 son de biología, y nos costó bastante el tema. Y como dice, fuimos nosotros los que les hicimos despertar el tema, porque salimos allá en diarios importantes, radios, canales, y ahora estamos invitados, cuando lleguemos allá a Bellavista, estamos invitados a lugares de historia para ir a comentar nuestro trabajo. Hay un salón llamado Ya Perú, a la Biblioteca Sarmiento de allá de Bellavista, a lugares históricos que estamos invitados por las autoridades de Bellavista, por el tema que elegimos, un tema olvidado. Ustedes tienen que tratar de mandarnos nosotros también todo eso, porque todo eso es testimonio también. Nos tienen que enviar después todo eso. Enviamos una entrevista en un CD con la señora intendenta y con un otro, sí, un docente. Fotos también. Sí. Justamente yo, sobre la intendenta, quería hacerle algunas preguntas. Usted dijeron en un momento que la intendenta en principio participó en estas acciones colectivas, ¿no? Exactamente. Bien, y ahora como intendenta, escuché, ustedes dijeron, además creo que lo tienen en el trabajo escrito, que la política es la herramienta fundamental para el cambio y no quedarse en la crítica. Esto dice la intendenta ahora. La pregunta es, ¿ustedes qué opinan de esa apreciación que hace el intendente? Y nosotros en Bellavista, con esta gestión que estamos con la señora Nancy, muchos políticos dan promesas que al final no cumplen. Y estamos en Bellavista estamos en un sistema que hay cosas malas y cosas buenas en Bellavista, porque son las autoridades hacen proyectos que se ven reflejados en el futuro, que 4 años no son lo suficiente a veces para proyectar lo que uno quiere, lo que un político quiere, pero hay veces que en 4 años, hay veces que en 2 años son suficientes para hundir lugares donde uno vive. Como menos, no sé si somos ojalá que lo que nos dice, lo que nos promete nuestras autoridades sea que cumplan así como están cumpliendo ahora. Para llegar acá nos ayudaron bastante. Nos le estamos criticando a los que están organizando la Olimpiada. Termina la idea. No, está bien, no, simplemente era para reflexionar con ustedes y sobre la idea que transmite, ¿no? O sea, porque cuando ella dice la política es la herramienta fundamental para el cambio, creo que acá todos coincidimos en que es así. La política es la herramienta fundamental para el cambio. El problema en su afirmación está en la segunda parte, cuando dice que uno no puede quedarse en la crítica. Creo que muchas veces desde el Estado, ¿sí? Cuando justamente, por eso te lo preguntaba, porque ella había sido parte de un movimiento social que pone en cuestión a quienes gobiernan. Y en ese momento estaba desde el lugar de la crítica. Generalmente cuando se ocupan lugares de poder y desde los lugares, digamos, en este caso, de la movilización social se cuestiona una determinada política, se sostiene que eso es criticar desde afuera, ¿sí? Y que, bueno, que son críticas, ¿sí? Y desde ahí entonces hay que esperar hasta las elecciones. Y finalmente se asocia siempre la política a las elecciones, cuando en definitiva
toda acción colectiva también es política, no es solamente social. Digo, recuperar el papel político de cualquier acción colectiva contenciosa, en este caso en particular, es una acción colectiva contenciosa y por lo tanto es política. Y que una relación que lo dice Tini a esa afirmación. Y entonces, en ese punto, digo, es algo a que lo reflexionemos, sobre todo digo porque a veces uno se queda, esto nos ha pasado en los trabajos que hemos corregido o reitera la opinión del entrevistado y no lo mira críticamente. El rol del historiador no es solamente reiterar y afirmar lo que el entrevistado dice, sino también ponerlo en tensión con otras miradas, con una mirada crítica. Esta es una observación, después de escucharlos a ustedes, que vienen de toda una formación en ciencia biológica, la verdad, fantástico el trabajo que hicieron desde ese lugar, ¿no? Así que bueno, era simplemente eso, compartirlo con ustedes. Sí, apreciamos su opinión. Nos referimos mucho más a las personas que son, por decir, ignorantes, a veces, porque critican a veces al gobierno, a veces por razón, sin saber, sin estar informados del tema, pero hay veces que hay personas que critican el sistema en el que estamos, en el gobierno en el que estamos, sin informarse. O como le dije, como algunas familias criticaban a los docentes, le tildaban a Araganes sin saber por qué reclamaban. Los docentes hicieron lo que cualquier padre de familia creo que haría, defender el pan de cada día que viene a la casa y defender los suyos, por lo que uno trabajó, estudió y se formó durante toda la vida. Bueno, si no hay más preguntas, reflexiones, generales, una Bien.